Dinero pobre, dinero rico, vamos a consultarlo al doctor Juan Félix Martó, quien es especialista, experto en prevención de crímenes financieros. Juan Félix, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias por la invitación. Placer. A ver, permíteme que te presente. Juan Félix Martó es senior partner de Martó y Asociados, un estudio jurídico especializado en el diseño e implementación de políticas corporativas destinadas a prevenir ilícitos financieros transnacionales como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude. Cabe destacar que por su experiencia profesional, el doctor Martó, tanto en el campo privado como público, aparte de su solidísima formación académica, es uno de los más destacados expertos de la región, no solo de la Argentina, en este tema que es estratégico en la lucha contra el lavado de dinero. Consultado por empresarios, instituciones y políticos, su opinión en realidad es una de las más influyentes en esta materia. El doctor Martó, que es abogado y doctor en sociología, ha estudiado también en Alemania, Francia y Canadá, es profesor titular de Criminología de la UBA, es presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, ex representante argentino ante los principales organismos globales que luchan justamente contra el crimen financiero, en particular el prestigioso Grupo de Acción Financiera que tiene sede en Francia, ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el programa de liderazgo para la lucha del crimen financiero, ha escrito libros, artículos y además es un viajero constante en el sentido de su conexión con todos los centros de investigación en la lucha contra el crimen financiero internacional. Juan Félix, a ver, decíamos, hay dinero que es bueno y dinero que es malo, hay dinero que produce riqueza y otro que produce pobreza. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que caracteriza el fenómeno del lavado de dinero? Y en realidad, ¿cuáles son sus implicancias? ¿Cuál es la importancia de este fenómeno? El lavado de dinero, para que la gente entienda, es esencialmente la conversión, el reciclaje de activos que son producidos por una actividad criminal a los efectos de introducirlo en la economía formal. Por lo tanto, me parece muy buena la introducción, en el sentido de que este dinero posiblemente no sea destinado a promover riqueza, sino por el contrario va a terminar atentando contra el bien común y a generar pobreza esencialmente. ¿Por qué genera pobreza este dinero? Porque si se analiza el origen, esencialmente proviene de una actividad criminal compleja en general, lo que supone una organización criminal, lo que supone una gran cantidad de dinero en general, y su destino finalmente es la autorreproducción de la actividad criminal. Es decir, la inversión que se realiza en el mercado formal va a terminar siendo alimento esencial para que los delincuentes, los grupos organizados, puedan construir más poder y tengan más capacidad de corrupción respecto a la legalidad o a las instituciones que rigen en un determinado país. Cuando vos decís esto, entonces quiere decir que no atenta solo sobre, sobre el Estado desde el punto de vista económico, sino también tiene implicancias directas desde el punto de vista político, ¿esto? Esencialmente el lavado de dinero corroe algunos de los principios básicos de la economía capitalista globalizada: la transparencia, la estabilidad de los sistemas, y este es el punto de partida para entender el fenómeno. Ahora, quedarnos en una mirada estrictamente económica del fenómeno me parece que no termina de permitirnos entender justamente el carácter político tan trascendente que tiene. Esencialmente, que los grupos organizados estén vinculados al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas, tengan dinero suficiente como para seguir invirtiendo en su actividad criminal, implica, como te dije al comienzo, la capacidad de socavar las decisiones de los gobiernos, de limitar las regulaciones económicas y políticas, e inclusive, como ha demostrado la realidad reciente, es la capacidad de dominar determinados territorios dentro de un Estado. ¿Y este fenómeno, Juan Félix, es algo reciente o es algo que ha existido? Porque uno piensa, claro, ¿es ahora con la modernidad o en realidad el ser humano siempre tuvo este tipo de problemas?
El lavado de dinero es tan antiguo como el delito económico. Como el dinero mismo. Como el dinero mismo. Cada vez que hay una actividad criminal que produce dinero, bueno, existe una tentativa de convertirlo o de encubrirlo de la investigación criminal. Evidentemente, el momento de mayor eclosión global de este fenómeno se produce en la década de los 80, cuando se advierte el fenómeno del poderío de los carteles de drogas, que no solo introducen grandes cantidades de cocaína en los mercados de los países centrales, sino que además consiguen reinvertir sus ganancias en estos mismos mercados. Entonces, este es un momento de condensación del problema, la comunidad internacional reacciona de manera activa, las Naciones Unidas sancionan por primera vez un gran instrumento internacional que es la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes en el año 88. El Grupo de Acción Financiera Internacional del que hablabas surge un año después y se dictan los primeros estándares internacionales para regular el fenómeno. ¿Hay alguna relación directa entre, digamos, el lavado de dinero, este tipo de crimen financiero y el terrorismo, el financiamiento del terrorismo internacional? Claro, el terrorismo es un problema también de larga data. Lo que sucede es que se descubre, ahora a fines de la década del 90, a lo largo de la década del 90, que hay una actividad también autónoma de financiación del terrorismo. Entonces, los canales que se utilizaban para reciclar dinero proveniente de una actividad criminal también, en la práctica, comenzaron a usarse para dar soporte, financiar a los grupos terroristas, cualquiera sea el lugar de su ubicación. Entonces eso hizo que también la comunidad internacional reaccionara, mirando la experiencia que se había tenido en la detección de este dinero que genera pobreza, como lo señalabas al comienzo, y ver cuáles son los nexos que existen entre estas actividades criminales y los grupos terroristas, aunque el proceso de la financiación del terrorismo sea de alguna manera un proceso inverso, porque la fuente del dinero puede ser dinero lícito, en la medida que puede provenir de donaciones o de otras actividades lícitas que son sometidas a un proceso de ennegrecimiento hasta llegar a manos de grupos terroristas. ¿Me permitís? Vamos a hacer una pausa en este tema tan delicado y volvemos con más dinero pobre, dinero rico, aquí, en Clase Ejecutiva.